Muy buenas noches, amigas y amigos. Mi nombre es Manuel López Sáenz. Hoy es 9 de junio del año 2020 y esta es la transmisión número 87 ya del contenido Ciberterritorio Informativo, un espacio por la promoción de una cibercultura para el consumo y producción inteligente de contenido en la red, en este caso contenido de carácter informativo puesto a su disposición para realizar un ejercicio de tesis, antítesis y síntesis sobre los temas más relevantes de la realidad nacional. Buenas noches a quienes nos acompañan desde el inicio de la transmisión. Bienvenidas, bienvenidos todos. Muchas gracias como siempre por el amable favor de su presencia. Muy buenas noches, Ángeles Dávalos, Vane Retana Vaz, por ahí que alcanzo a ver, veo dos iconos más, pero no identifico quiénes son. Buenas noches a todas. Aquí está Judith Galván, Vane Retana Vaz, Ángeles Dávalos, Mayra Enríquez. Muy buenas noches a todas, a todos. Gracias por acompañarnos desde el principio. Recordarles que este es un espacio por la promoción de un ejercicio de contraste, identificando que hoy día estamos frente a tres grandes bloques informativos. El bloque representado por los medios tradicionales de comunicación, prensa, radio, televisión, el bloque representado por las autoridades oficiales, las autoridades del gobierno de nuestro país, las instituciones oficiales y el bloque de información que nosotros pretendemos poner a su disposición para realizar este ejercicio de contraste y que al final ustedes hagan el análisis y tomen su propio punto de vista sobre los temas más relevantes de la realidad nacional, o por lo menos como así lo consideramos aquí. Bueno, amigas y amigos, pues dicho lo anterior, vamos a iniciar con la información del día de hoy. El primer contenido que tenemos etiquetado para ustedes es el hashtag vacunas contra la desigualdad. Y es que nuevamente la CEPAL, a través de su directora Bárcena, Alicia Bárcena, da una declaración sumamente importante en el marco de la pandemia que estamos viviendo en México y el mundo por el problema del coronavirus, y señala que es importante que las vacunas que se empiecen a generar eventualmente atiendan a todos sin distinción de carácter socioeconómico. El derecho a la salud es universal y todos los seres humanos tenemos derecho a la salud y al bienestar, de manera que hay con este planteamiento un refrendo a las declaraciones, a las peticiones hechas por el presidente de la República y el gobierno federal de nuestro país en su conjunto frente a la ONU al solicitar que haya suficientes recursos, que no haya especulación ni lucro con la generación de vacunas y con la atención a los enfermos por el coronavirus. De esta manera se alinea la CEPAL con el planteamiento del gobierno federal mexicano y por otro lado vuelve a hacer un señalamiento muy puntual en relación al fracaso absoluto de las políticas económicas neoliberales implantadas, impuestas en el mundo y desde luego en nuestro país durante los últimos 40 años. Los resultados son desastrosos y están a la vista. Todos lo podemos vislumbrar y eventualmente esta pandemia nuevamente ha dado cuenta de ello. El desmantelamiento de los sistemas de salud, el abandono de los sectores más vulnerables de la población en México y el mundo están generando que esta pandemia vuelva a visibilizar las desigualdades y le pegue precisamente a los que menos tienen, a los más humildes, a los más desprotegidos económica e incluso en términos de salud. Así que, amigas y amigos, hashtag vacunas, pero vacunas contra la desigualdad. El segundo contenido que tenemos etiquetado para ustedes es el hashtag crisis mundial neoliberal, y es que desde hace ya varios años se ha venido diciendo incluso que la fase del modelo político económico neoliberal no fue una fase más del capitalismo, sino por el contrario, fue la
fase que indica la debacle, la caída de este modelo político económico a nivel mundial y la necesidad de que asumamos todas las sociedades del mundo, los gobiernos del mundo, que es necesario el replanteamiento de las políticas de desarrollo, de crecimiento, sobre todo enfatizando el bienestar de las personas, porque el abandono del bienestar, del cuidado de las personas en su conjunto, lo que ha generado es violencia, pobreza, desigualdad, depredación, vulnerabilidad frente a los problemas sanitarios y económicos como la que estamos viviendo en este momento. De esta manera es claro que hay una crisis mundial neoliberal y que el punto de quiebre que estamos viviendo con la pandemia a nivel mundial nos exige, nos vuelve a recordar que es necesario cambiar el modelo económico de desarrollo. Hay de aquellos que aspiran a regresar al modelo anterior, que aspiran a tener sus privilegios nuevamente a costa de la mayoría del sufrimiento de las personas, hombres y mujeres en México y el mundo, mientras unos cuantos tienen a manos llenas sin de reconocer la importancia que tiene la mayoría de la población a nivel mundial en el proceso productivo, en la cadena productiva, en la economía, en la generación de la riqueza. Si todos generamos la riqueza con nuestro trabajo, todos tenemos derecho a disfrutarla, todos tenemos derecho a alcanzar el bienestar, no solo unos cuantos, y por eso decimos hashtag crisis mundial neoliberal nos recuerda que es necesario cambiar el paradigma, no más estas políticas rapaces de saqueo, de explotación, de privatización, de generación de riqueza en unas cuantas manos, mientras los demás carecemos en distintos niveles de lo más elemental hasta lo verdaderamente indispensable. El tercer contenido, amigas y amigos, que tenemos etiquetado para ustedes es el hashtag burros obtusos asociados. Sí, amigas y amigos, es que hoy se anunció en conferencia de prensa en Palacio Nacional que existe una estrategia de golpe blando, de desestabilización para derrocar al actual gobierno federal, el llamado Plan BOA, que nosotros hemos denominado como burros obtusos asociados. Pretenden con las mismas prácticas, con los mismos grupos, con los mismos discursos de siempre ya desgastados, tratar de golpear al gobierno federal frente a la próxima elección local, a las elecciones intermedias de 2021, tratar de arrebatarle la mayoría en el Congreso y eventualmente generar la destitución del presidente de la República a través de la revocación de mandato. Y aquí abro un paréntesis, se le ha acusado de dictador al actual presidente de la República. Pues qué dictador tan particular, que es él quien ha impulsado precisamente la existencia de la revocación de mandato para que el pueblo decida si el mandatario continúa o es destituido del cargo. No han aceptado aquellos que se dicen muy democráticos, no han aceptado la revocación de mandato, por ejemplo, para las gobernaturas, para las diputaciones, para las senadurías, pero sí se llena la boca de llamar dictador a quien ha impulsado esa iniciativa, y hoy estamos frente a esto, un grupo de golpistas, un grupo de absolutos autoritarios, antidemócratas, que pretenden por la vía de la fuerza, por la vía del golpeteo político mediático, por la vía del dinero, destituir a un gobierno democráticamente llevado al poder. Vamos a ver quién puede más, vamos a ver si el tigre vuelve a rugir, vamos a ver si estos desarrapados resulta que se salen con la suya. BOA, burros obtusos y asociados, veremos de qué lado hay más tela de dónde cortar. Pues bueno, amigas y amigos, finalmente el contenido etiquetado con el hashtag pesos y programas. Y es que hoy vamos a dar cuenta nuevamente de una recuperación franca, constante, sistemática que se ha observado
en estos momentos y desde el último mes en nuestra divisa, la moneda mexicana se ha colocado como la segunda moneda emergente a nivel mundial con mayor capacidad de recuperación después de lo que generó económicamente hablando la pandemia por el coronavirus. Asimismo, vamos a hablar de los programas que el gobierno federal ha estado implementando en el marco del proceso de recuperación económica frente a la pandemia, y estos programas, que dicho sea de paso, han sido reconocidos por la Organización de las Naciones Unidas como una política acertada: proteger a quienes menos tienen, atender al sector de la población más vulnerable, porque son los que finalmente han recibido el mayor embate, no solo en términos sanitarios, sino también en términos económicos de la pandemia. Finalmente, el contenido etiquetado con el hashtag Agenda Me Canso Ganso, la agenda presidencial. Pues con esto, amigas y amigos, comenzamos. El primer contenido lo recuperamos del portal de noticias, precisamente de Sputnik para Latinoamérica, este portal de noticias de origen ruso que tiene cobertura a nivel internacional, que tiene cobertura a nivel regional, y que en este caso recuperamos la nota titulada CEPAL recalca la importancia de una vacuna del pueblo contra el COVID-19. Esta nota la publicaron el día de hoy, precisamente 9 de mayo del 2020, y está firmada por Sputnik Latinoamérica, la redacción del portal. Dice así la nota, amigas y amigos: Santiago, Sputnik: es necesario que la eventual vacuna para combatir el nuevo coronavirus sea accesible para toda la gente, sin excepciones, afirmó la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, Alicia Bárcena. Una vacuna contra el coronavirus, señaló la funcionaria, debe ser tratada como un bien público global que esté disponible para todos, sin excepción, en todas partes, es decir, que sea una vacuna del pueblo, señaló Bárcena durante un evento internacional organizado precisamente para estos fines en la sede de las Naciones Unidas en Ginebra. Durante la instancia, en la que también participaron de manera online autoridades de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, de ONU Ginebra y de varios organismos de la ONU, Bárcena hizo hincapié en la necesidad de combatir la desigualdad en la región a través de un nuevo pacto social. La pandemia está golpeando con dureza a los grupos más vulnerables, en especial a los más pobres de la región, según la CEPAL. La pobreza en América Latina y el Caribe se elevará al menos 4.4 puntos porcentuales en 2020 comparado con el año anterior, y este crecimiento ha sido constante durante las últimas décadas, lo cual nuevamente ratifica el fracaso absoluto de las políticas del modelo político-económico neoliberal. De esta manera, la funcionaria planteó que después de que pase la crisis sanitaria, la región no debe volver a su anterior modelo de desarrollo, y subrayo, no debe volver a su anterior modelo de desarrollo. No olvidemos que esa es la agenda precisamente de la oposición: volver al modelo político económico neoliberal, ese que ha dejado en la pobreza a millones y millones de seres humanos en el mundo, y particularmente a millones de mexicanas y mexicanos en nuestro país. No olvidemos que esa fue parte de la hecatombe que hoy estamos viviendo. De esta manera no es posible pensar en regresar a esa tragedia político-económica llamada neoliberalismo. Latinoamérica y el Caribe necesitan adoptar un nuevo grupo de políticas articuladas que incluyan un gran impulso en 3 dimensiones, apuntó la funcionaria: en la dimensión social, con igualdad; la dimensión económica, con aprendizaje tecnológico y transformación productiva; y la dimensión ambiental, con protección del medio ambiente para las actuales y futuras generaciones, cerró la funcionaria de la CEPAL. Así que aquí lo tienen, amigas y amigos. Necesitamos el acceso a la salud, necesitamos que los gobiernos del mundo y las organizaciones internacionales competentes en la materia garanticen el acceso a la salud de manera universal, garanticen que las vacunas sean para todos, en este caso la vacuna que eventualmente se desarrolle para atender el coronavirus.
pero por otro lado también y fundamentalmente necesitamos una vacuna contra la desigualdad, y esa vacuna se llama cambio de paradigma, cambio de modelo económico. No podemos seguir con las mismas políticas de desarrollo, porque esto a la postre van a ahondar la pobreza, la desigualdad, la violencia, la depredación del medio ambiente, la destrucción de las instituciones y eventualmente sumirnos en un conflicto interno, en un conflicto civil que a la postre genere más sufrimiento. De esta manera, amigas y amigos, cerramos la primera nota del día de hoy y decimos hashtag vacuna contra la desigualdad. El siguiente contenido que tenemos etiquetado para ustedes, amigas y amigos, es el hashtag fracaso neoliberal. Y esta nota la recuperamos. Permítanme ustedes un momento, voy a tener que interrumpir porque estoy viendo que se me está descargando la pila de la computadora. Permítanme un momento, por favor, voy a conectar. Perdón, eso es lo que pasa en las transmisiones en vivo. Bueno, continuamos, amigas y amigos. La siguiente nota la recuperamos del portal de noticias del periódico La Jornada, publicada precisamente el día de hoy. Está titulada Latinoamérica, la región más afectada por la caída económica. Este año habrá una baja promedio de 7.2% de la economía a nivel mundial. Esto lo vaticina precisamente el Banco Mundial, de manera que estamos frente a una crisis que ya lleva años a nivel mundial y que hoy estamos viviendo un colapso precisamente a partir de la hecatombe que se nos vino encima a todos con la crisis sanitaria por la enfermedad del coronavirus. En el contexto de la caída de la actividad económica internacional más extendida en los últimos 150 años, repito, en el contexto de la caída de la actividad económica internacional más extendida en los últimos 150 años, para que se den cuenta de lo que estamos viviendo, América Latina puede ser la zona más afectada, aseguró ayer el Banco Mundial. El organismo prevé una contracción del 7.2% para la región este año. Será una recesión más profunda que la causada por la crisis financiera global de 2008 y 2009 y la de la deuda latinoamericana de la década de 1980, subrayó. En ese contexto, según el organismo, México contraerá 7.5% este año su economía. Será fuertemente golpeada desde múltiples ángulos, entre ellos difíciles condiciones financieras, derrumbe de los precios del petróleo y de las exportaciones, parálisis del turismo y restricciones a la movilidad para reducir la velocidad a la que se propaga el COVID-19, agregó la nota. En el informe Perspectivas Económicas Mundiales, el Banco Mundial estima una caída de 5.2% de la actividad económica internacional y de 6.2% del Producto Interno Bruto, el llamado PIB per cápita. Esta última será la baja más aguda desde la Segunda Guerra Mundial, pero en cuanto al número de países que resentirán la crisis en riqueza por habitante, el precedente más cercano es que lo que ocurrió en 1870. Así que estamos verdaderamente ante una crisis que el mundo, la humanidad no había visto en más de un siglo, en casi un siglo y la mitad de otro más. A pesar del apoyo sin precedente a la política macroeconómica, la proporción de países que experimentan contracciones en el PIB per cápita alcanzará su nivel más alto desde 1880. Desde ese año, la economía global ha experimentado 14 recesiones mundiales y cada uno de esos episodios la riqueza por habitante cayó. La crisis actual amenaza con reducir ese indicador en más del 90% de las economías del planeta, incluso más que el 85% del decrecimiento que se observó en la llamada Gran Depresión.
Para América Latina, donde el Banco Mundial prevé un deterioro en crecimiento, se estima que Brasil tendrá una contracción del 8%, casi un punto porcentual más de lo que se estima que podría contraerse la economía mexicana. Argentina 7.3%, Perú 12%, Chile 4.3% y Colombia 4.9%. Belice de alrededor del 13.5%, El Salvador 5.4%, Guatemala 3% y Honduras 5.8% respectivamente. Para Guayana, donde despunta la industria petrolera, hay una previsión de crecimiento de 51.1 puntos porcentuales. Los avances recientes de la región, continúa la nota, en cuanto a alivio de la pobreza y desigualdad podrían estar en riesgo, advirtió, y recalcó que es la informalidad generalizada la principal limitante para que los programas sociales tengan efecto. Y no olvidemos que justo en este periodo llamado neoliberal es en el periodo de la historia de nuestro país en donde más creció la llamada economía informal, donde más la gente tuvo que buscarse la vida con actividades económicas que no son derivadas de un empleo estable, con prestaciones de ley, que probablemente pueda mejorar las condiciones incluso de ingresos obtenidas en un empleo formal, pero que a la postre deja muy vulnerables a las familias que dependen de esa actividad, que es intermitente y que, por ejemplo, en el marco de una pandemia como la que estamos viviendo, pues es verdaderamente desastroso, porque si no salen a vender, si no salen a realizar su actividad económica, pues no tienen un ingreso día a día, además del tema de la seguridad social. Los avances recientes en la región, decíamos, en cuanto a alivio de pobreza podrían estar en riesgo. Además, el endeudamiento en 2020 aumentará la presión al sector financiero y podría causar problemas en el financiamiento de la deuda debido al alza de las tasas de interés en la recuperación. Para las economías, finalmente, de ingresos altos se prevé una contracción del 7%, así que fíjense, no hay realmente muchas diferencias. Evidentemente, el impacto en economías grandes no se percibe tan fuerte como en economías emergentes o más pequeñas, como el caso de Latinoamérica y el caso de África, por ejemplo, y algunas regiones de Asia. Pero ahí está, por ejemplo, Estados Unidos, 6.1% de contracción. La zona euro, la Unión Europea, 9.1% de contracción en su economía. Japón, 6.1%, mientras que para las emergentes y en desarrollo se estima un 2.5% de contracción, con China creciendo a 1% en 2020. Fíjense, una economía como la China, que venía creciendo en promedio hasta 6-7 puntos porcentuales por año, vean ustedes la reducción tan brutal. Apenas logran sostener el crecimiento de 1%. Claro que se trata de una economía muy grande y muy poderosa. Esta es una perspectiva profundamente aleccionadora, pues es probable que la crisis deje cicatrices duraderas y plantea importantes desafíos mundiales, comentó al respecto Sheila Pasabar-Siglu, vicepresidenta de Crecimiento Equitativo y Finanzas e Instituciones del Banco Mundial. Para 2021 el organismo calcula que México crecerá 3%, América Latina 2.8% en promedio y la economía mundial se recuperará en un 4.2% en promedio. Así que efectivamente, y ya lo había anunciado el propio presidente de la República, aún no habíamos visto lo peor de los efectos económicos por la crisis global y la propia pandemia, pero eventualmente, y el mismo Banco Mundial, el mismo organismo económico lo señala, habrá una contracción y en el 2021 se estima que empiece la recuperación. En el caso de nuestro país, esto tiene que ver también mucho con las actividades económicas, la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio, ya el avance significativo en las obras más representativas del gobierno federal, la generación de empleos a partir de estas obras, la movilización de la economía, la recuperación gradual que tiene que venir una vez que se recobre las actividades económicas productivas y la gente recobre también sus actividades cotidianas. Así que esa es la previsión. Va a haber una reducción a nivel internacional, pero
por lo que se ve también en nuestro país, va a ser la economía en la región de Latinoamérica que mejor se recupere, hasta un 3% de recuperación hacia el 2021, cuando el promedio de la región será de una recuperación del 2.8% y a nivel mundial el 4.2%. Así que hashtag fracaso neoliberal, no podemos volver a cometer los mismos errores. Tenemos que apostar por una economía popular, por una economía del bienestar, por el crecimiento y el desarrollo, sí, pero con justicia social. El fruto del trabajo y la producción para todos, para todas, no solo para unos cuantos. Cerramos este segundo contenido, amigas y amigos, y vamos ahora al tercer contenido de la noche, etiquetado precisamente con el hashtag burros obtusos asociados. Y esta nota la recuperamos precisamente del portal de noticias de la revista especialista en análisis político Polemón, que por cierto, hago aquí un paréntesis para hacer una aclaración. La semana pasada dije que el fundador de esta revista, me equivoqué, había sido Jaime Avilés en su momento. No, se trata de un periodista también muy destacado, que es Jorge Gómez Naredo. Así que hecha la aclaración, continuamos. Hashtag burros, obtusos y asociados. La nota la recuperamos el día de hoy de este portal Polemón, titulada AMLO descubre a BOA, un secreto bloque opositor que busca derrocarlo. La nota está firmada por el periodista del medio César Huerta y dice así: el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló la existencia de un bloque opositor amplio denominado BOA, el cual busca derrotar a Morena en las elecciones de 2021 o en la revocación del mandato que se realizará posteriormente. Durante su conferencia de prensa en Palacio Nacional, AMLO detalló que el denominado grupo BOA tiene un plan detallado que parte del diagnóstico previo de que él y su gobierno tienen un amplio reconocimiento y popularidad aún en el coronavirus, porque ha logrado mitigar sus efectos mediante el reparto de los programas sociales. Así que, primero que nada, se están aliando porque están viendo que aún existe reconocimiento, popularidad y efectividad por el actual gobierno federal en cuanto a las políticas de desarrollo social y frente a la manera en la que se ha actuado en el marco de la pandemia. Sin embargo, el BOA tiene su propio plan para derrocarlo mediante una serie de estrategias fraudulentas, las mismas estrategias de siempre y de guerra sucia, entre ellos sus vínculos en el extranjero, como se contempla el hacer campaña a través de la prensa internacional en contra del actual gobierno federal, detalló el mandatario en conferencia de prensa. El mandatario mostró su beneplácito por dar a conocer estos documentos, pues así los grupos opositores como estos ya no pueden operar a sus anchas en las sombras, dijo. Son tiempos de definición. La vida pública, señaló el mandatario, es cada vez más pública. Ya no existen tampoco los acuerdos en lo oscurito. Prevalece la transparencia. No sé sobre su validez, pero no está de más darlos a conocer, expresó López Obrador. Durante la conferencia de prensa, el vocero de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez, leyó el documento en el que se detalla la estrategia que contempla el BOA para descarrilar a la Cuarta Transformación. El plan contempla 3 ejes fundamentales para atacar a AMLO y a Morena. 1. Hablar un día sí y otro también de supuesta incapacidad de los gobiernos estatales de Morena. Dicho sea de paso, el sábado pasado vivimos el día más violento en lo que va del año. ¿Y saben en qué estados? En los estados que gobierna el PRI y el PAN, junto con el PRD y Movimiento Ciudadano. Así que vamos a hablar de fracaso en materia de gobernaturas en los estados, de ejercicio del poder en los estados. Pues tenemos que empezar con los estados más violentos que están gobernados precisamente por la oposición, por el PRI, el PAN y por Movimiento Ciudadano, así como el PRD. El segundo eje de su estrategia es responsabilizar a la Cuarta Transformación de la inseguridad y del desempleo, pues primero que pongan en orden a sus gobiernos estatales y por otro lado que no se les olvide que gracias al outsourcing, a las reformas laborales que impulsó el PRIAN en los sexenios anteriores, se generaron millones y millones de empleos que no son estables
que ponen en vulnerabilidad, en situación de vulnerabilidad al trabajador de ser despedido en cualquier momento, sobre todo en situaciones de emergencia económica como la que estamos viviendo. Así que la responsabilidad les alcanza a esos tomadores de decisiones. Acordémonos de la reforma laboral impulsada por el PAN, impulsada por el entonces secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, que dicho sea de paso, se ha llenado la boca de acusar al actual gobierno de el desempleo, cuando él fue artífice de dejar a miles y miles de familias sin trabajo y sin sustento, con la desaparición del Sindicato Mexicano de Electricistas, el SME. ¿No se acuerdan? Yo sí me acuerdo. Y finalmente el tercer eje de la estrategia es insistir en redes sociales acerca de la destrucción de la economía. Bueno, vaya caradura de estos sinvergüenzas. ¿Cuál economía? Dejaron al país en la ruina, dejaron al país sin ahorros, sin infraestructura, con una de las deudas más grandes que se ha tenido noticia en la historia de nuestro país. 12 billones de pesos de deuda nos dejaron estos infames, y hablan de buen manejo de las finanzas y hablan de buen manejo de la economía. No tienen vergüenza, verdaderamente son burros obtusos asociados. Bueno, entre los puntos más polémicos del documento, amigas y amigos, está la de la contratación de influencers en redes sociales, analistas y periodistas supuestamente críticos, con el fin de que sean los principales cuestionadores de todo lo que haga el gobierno de Andrés Manuel. Además, se detalla que el BOA estará integrado por los partidos de Acción Nacional, el PAN, Revolucionario Institucional, el PRI, Movimiento Ciudadano, la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex, el Consejo Coordinador Empresarial, el Grupo Monterrey, gobernadores de 14 estados de la República, obviamente del PRI, del PAN, del PRD y del Movimiento Ciudadano, medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil. En el plan de acción se detalla que una de las prioridades será intervenir en los próximos procesos electorales, en los cuales buscarían acordar con los partidos candidatos únicos en las principales ciudades. ¿Ven? No hay proyecto, no importa el proyecto. No importa quién sea, de lo que se trata es de volver al poder a costa de lo que sea. No les importa absolutamente la situación de la gente, no les importa el sufrimiento, no les importa el bienestar de la población. Lo que les importa es regresar al poder para seguir haciendo jugosos negocios y arruinar al país a costa de su beneficio, del lucro con las finanzas públicas y con los negocios al amparo del poder. Eso es lo único que les interesa a estos sinvergüenzas del BOA. Finalmente, aliarse con los mandatarios, apoyarse en egresados de universidades privadas y lanzar campañas para culpar al gobierno del desempleo y de la inseguridad. Y este tema de los apoyarse en los gobernadores, hay que tener mucho cuidado, porque seguro ahí está el tema del uso de recursos públicos en favor de los candidatos de la oposición. No olvidemos que recientemente la defensa verdaderamente lamentable, ridícula, que hizo Enrique Krauss, el historiador, supuesto historiador, en favor de Enrique Alfaro, el gobernador de Jalisco, el dictadorzuelo de Jalisco, que ha reprimido a la población por no ponerse tapabocas, así de absurdos. La gente no se muere de coronavirus, pero se muere de la golpiza que le pone la policía por no traer un simple tapabocas. De ese tamaño el ridículo y la irracionalidad del autoritarismo de la oposición moralmente derrotada. De esta manera hay que poner el acento. ¿De dónde va a salir el dinero para apoyar a los candidatos de este supuesto frente? Y por otro lado, no olvidemos cómo se usa el recurso público para pagar a opinólogos, a periodistas, a especialistas supuestos. Se utiliza el recurso público para tener noticias, opiniones a modo. Eso es lo que ya no se está haciendo en el actual gobierno federal, y por eso están muy molestos. Hay que ver lo venal, lo visceral de las críticas que hacen los llamados comunicadores en la prensa, en la radio y la televisión, que son verdaderas diatribas, reclamos de esposas despechadas porque ya no se les está dando el dinero al que estaban mal acostumbrados estos sinvergüenzas, verdaderos sinvergüenzas.
Así que mucho ojo con esto, amigas y amigos, porque vienen las elecciones y esa va a ser la apuesta del desgaste para tratar de revertir la tendencia del voto. Hoy por hoy, si hoy fueran las elecciones en los estados, Morena podría estar ganando por lo menos 10 de las candidaturas, de las gobernaturas, perdón, que están en disputa. Y claro que eso los tiene muy preocupados. Podría Morena alcanzar la mayoría absoluta en congresos estatales y a nivel federal. Y claro que eso los tiene muy preocupados porque cada vez ven más lejos la posibilidad de regresar a sus jugosos negocios, así que muy atentos todos. Entre los principales impulsores del BOA estarían los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón, además de periodistas e intelectuales simpatizantes de los gobiernos anteriores y sobre todo simpatizantes, hay que decirlos, de esto, del dinero público, de los jugosos cheques que los expresidentes de la República les entregaban para tener noticias a modo, para que hablaran bien de ellos. Esa es la realidad. Cuestionado sobre el origen del documento, el presidente Andrés Manuel señaló que llegó por una filtración a Palacio Nacional, pues fue uno de los propios integrantes del BOA, alguien que los estuvo espiando, quien lo envió a Palacio Nacional. AMLO destacó que no le preocupan este tipo de estrategias, pues siempre que hay una transformación se genera una reacción. Y aquí esto es muy importante, amigas y amigos. ¿Quiénes están protestando? ¿Quiénes están reaccionando? ¿Quiénes están inconformes? ¿Quiénes hoy se están llamando a organizar? Los políticos encumbrados de siempre, las élites económicas e empresariales nacionales e internacionales y los comunicadores afines a ellos, quienes siempre estuvieron patrocinados por ellos para proteger sus intereses, para hablar bien de sus actividades y sobre todo para hacerse de la vista gorda en cuanto a su profunda corrupción y sus negocios malsanos. Esos son los que están inconformes, esos son, por lo tanto, hay que tenerlo en cuenta. Si realmente estuviera inconforme el pueblo, el trabajador, el ciudadano de a pie, podríamos pensar otra situación. Pero si los privilegiados de antes son los inconformes de ahora, quiere decir que el camino que se ha seguido es correcto, con sus asegúnes, con sus matices, con sus imperfecciones, porque nada de lo humano es perfecto, pero lo cierto es que hay que ver quiénes nos manifestábamos antes y quiénes se están inconformando ahora. Ahí lo dejamos, amigas y amigos, y con esto cerramos el tercer contenido de la noche. Vamos a el contenido etiquetado con el hashtag peso y programas sociales. Esta nota la vamos a recuperar de dos fuentes, la primera El Economista, la segunda de la agencia de noticias Notimex. Esta nota la recuperamos primero del portal de noticias El Economista, está publicada el 8 de junio, el día de ayer precisamente, y se titula Peso gana 10.18% en poco más de un mes. La nota está firmada por la periodista del medio Claudia Tejada. Dice así, la moneda mexicana, se ha beneficiado de mayor apetito por riesgo en los mercados globales, con una recuperación de 10.18%. El peso mexicano muestra una apreciación de 10.18%, o lo equivalente de 2.45 pesos de recuperación frente a su cotización, en su cotización frente al dólar. Esto entre mayo y el 8 de junio del presente año, favorecido así por la debilidad también de la moneda del billete verde. La divisa estadounidense se intercambió en 24.06 pesos a inicios del mes pasado y actualmente se negocia en 21.6 pesos por cada dólar, según datos del Banco de México. En este periodo, la moneda mexicana es la segunda divisa entre diversas monedas emergentes con mayores avances frente al dólar. El real brasileño tiene una ganancia del 11.47%, el rand sudafricano de 9.94%, el peso colombiano 8.70%, el rublo ruso 8.26%, el peso chileno 7.89%, la rupia indonesa 6.85% y la lira turca 2.85% de recuperación respectivamente. Así que es la segunda divisa
mejor recuperada en lo que va de este periodo post pandemia. En contraste, el renminbi chino, tiene una depreciación de 0.14%, la rupia india de 0.40% y el peso argentino sigue perdiendo hasta 3.44% de acuerdo con datos de la agencia Reuters. En tanto, el índice dólar, que mide el valor de dicha divisa frente a una canasta de monedas extranjeras, retrocede 2.03% de 99.02 a 97.01 puntos, es decir, el dólar ha cedido frente a estas. El mercado cambiario se continúa observando un dólar débil debido a una menor percepción de riesgo en los mercados financieros globales, dijo Gabriela Siller, directora de análisis de Banco Base. El peso mantuvo su tendencia de apreciación del último mes, rompiendo hacia abajo el psicológico de 22 unidades en un contexto en el que continúa predominando el optimismo en el mercado cambiario ante la progresiva reactivación económica. Esto es lo que se está viendo en el horizonte y sigue la racha positiva no solo del peso mexicano, sino de la mezcla mexicana y también del comportamiento de la Bolsa Mexicana de Valores. Esto precisamente en el último mes, en lo que va del mes de mayo y hasta el momento en el mes de junio de este año 2020. Así que comienza la recuperación de la moneda mexicana. No olvidemos que antes de la pandemia la moneda mexicana era la moneda emergente que mejor se había comportado, que mayormente se había apreciado frente al dólar norteamericano. Vino el declive económico por la pandemia y otra serie de factores internacionales que lo llevaron a una situación de devaluación, pero aquí viene nuevamente nuestra moneda recuperándose. Y por otro lado, en el marco de este contenido hashtag pesos y programas sociales, recuperamos la nota también de la agencia mexicana de noticias Notimex, que señala que al día de hoy el gobierno federal ha entregado 453,428 créditos a la palabra, esto en el marco de las acciones de apoyo a los sectores más vulnerables de la población, a los pequeños negocios, por los efectos económicos del coronavirus. La titular de la Secretaría de Economía, Graciela Márquez Colín, informó que se han entregado 453,428 créditos a la palabra, lo que representa 45.3% del total. En conferencia de prensa, la funcionaria indicó que siguen con un ritmo pausado por el asunto de la pandemia. Sin embargo, se va a buscar el aceleramiento en el proceso de entrega de los recursos conforme lo vaya permitiendo el semáforo epidemiológico. De acuerdo con la funcionaria federal, hasta el momento los créditos otorgados representan un monto de 11,335,000 pesos. Además, se han inscrito 4,633 empresas en la plataforma de Mercado Solidario y también alertó a las personas de no caer en fraudes. El gobierno federal no está pidiendo un solo centavo para asignar ningún recurso, ningún programa social, así que cuidado con los oportunistas que en una de esas son también de la oposición para tratar de desacreditar al actual gobierno y sobre todo desincentivar el entusiasmo que ha generado estas políticas de apoyo de programas sociales a la economía popular. Dicen los grandes empresarios, los grandes oligarcas, la oposición política, que ese dinero no sirve, que ese dinero solo es para tener clientela política. Pregúntenle a los padres de familia, pregúntenle a los grupos familiares si ese dinero no sirve y si ese dinero no moviliza la economía de las colonias, de las localidades donde viven. ¿En qué gastan ese dinero? Gastan dinero en alimentos, en servicios, en transporte, en medicinas, en ropa. En eso se gasta el dinero. Entonces no moviliza la economía popular, no atiende las necesidades del sector de la población más vulnerable. Por supuesto que sí. Ese es el asunto de fondo, que por primera vez en mucho tiempo se está atendiendo y se está utilizando el recurso de todos los mexicanos para quienes más lo necesitan, no para entregarlo a los oligarcas o para llevarlo a los bolsillos de los políticos mal llamados representantes populares. Y eso es lo que tiene muy enojados a los del BOA y a otros tantos burros obtusos asociados que verdaderamente
no rebuznan porque no se saben la tonada, pero que vaya que tienen el fenotipo. Pues bueno, amigas y amigos, con esto estamos cerrando el cuarto contenido de la noche del día de hoy y últimamente solo queda por último revisar lo que ha ocurrido en el contenido etiquetado hashtag agenda me canso ganso, la agenda presidencial. El 3 de junio en conferencia de prensa matutina desde Campeche, supervisando las obras en el sureste, las obras de infraestructura en el sureste de nuestro país. El 4 de junio, conferencia de prensa matutina desde Palenque, Chiapas. Ya empezaron las giras y eso también los tiene muy molestos porque vaya que no les gusta que el presidente de la República tenga contacto con la gente y esté trabajando por la gente que menos tiene. El 4 de junio invitó al presidente de la República a ver la segunda parte de la entrevista realizada por el periodista Epigmenio Ibarra, una entrevista documental que habla precisamente del proceso de llegada, de lucha política para llegar a la presidencia, el proceso de transformación que se está viviendo y cuál es la perspectiva en el horizonte que se persigue. Hay quienes están entusiasmados por esta entrevista, hay quienes la critican, que hablan de que es una campaña meramente de carácter político. Lo cierto es que es interesante el documental en términos históricos, periodísticos, para identificar de dónde viene el movimiento que llevó a Morena a la actual presidencia de la República y cuál es su apuesta, cuál es su agenda de transformación. Podemos estar de acuerdo, podemos no estar de acuerdo, podemos estar identificados o no, pero es interesante conocer el contexto, el proceso, las circunstancias y a partir de ello tomar nuestra propia postura, nuestro propio punto de vista. El 5 de junio, en conferencia de prensa matutina desde Villahermosa, Tabasco, supervisando también las obras de la refinería de Dos Bocas. Ahí se dio el tiempo el presidente incluso de bromear y recordar que mientras en el sexenio de Felipe Calderón solo se construyó una barda en Hidalgo de una supuesta refinería, ni siquiera se terminó la barda. En apenas 2 años hay un avance sumamente significativo en la construcción, no solo de bardas, sino de la refinería en su conjunto, y también se dio el tiempo para recordar los 11 años de conmemoración de esa tragedia terrible de los niños, los 49 niños que murieron quemados en una guardería en Sonora, una guardería subrogada, entregada a privados. Casualmente una de las administradoras de esa guardería, prima hermana de Margarita Zavala, esposa del entonces presidente Felipe Calderón, no hay aún castigo ejemplar a los responsables después de 11 años de lucha de los padres de familia, de la tragedia que vivieron sus hijos, quienes murieron, los que quedaron con secuelas. Se recordó una vez más y se dijo que se está trabajando con los padres de familia desde la Secretaría de Gobernación para brindar justicia, para brindar apoyos en salud, apoyos económicos a las familias y sobre todo buscar que se haga justicia y castigo a los responsables. ABC nunca más. Ese es otro ejemplo de por qué las políticas neoliberales no deben de volver a nuestro país. Se entregó a privados el cuidado de los niños, se entregó a privados la responsabilidad del Estado de brindar estancias infantiles que garanticen el desarrollo integral de nuestros niños, de nuestras niñas, y esas son las consecuencias locales, adaptados, una escuela en realidad en una bodega con personal poco capacitado y además en medio de condiciones verdaderamente insalubres, lo cual dio lugar a una tragedia que lamentablemente no ha sido la única. Por eso decimos hashtag nunca más políticas neoliberales, hashtag nunca más la guardería ABC. Bueno, el 6 de junio, el 5 de junio también la supervisión de obras en Dos Bocas, Paraíso, Tabasco y en Coatzacoalcos, Veracruz. Finalmente, el 7 de junio, la rehabilitación de los puertos de Salina Cruz y Coatzacoalcos y del tren del Istmo. Es una reivindicación histórica, dijo el mandatario, económica y social del sureste ante la marginación por varias décadas. El 8 de junio, en conferencia de prensa ya aquí en Palacio Nacional, se dijo: el motor de este cambio es el pueblo.
el día 8 de junio también se anunció que el gobierno de México postula la candidatura de Jesús Seade para dirigir la Organización Mundial de Comercio. Finalmente, el día de hoy, hace 15 horas, se dijo: el comportamiento de los mexicanos ha sido ejemplar frente a la pandemia. Continuemos con las medidas de sana distancia. Y bueno, evidentemente ha habido un comportamiento digno de ser reconocido por la mayoría de la población, pero sigue habiendo también un sector de la población muy inconsciente, muy irresponsable, y también un sector de la población que tiene que escoger entre no enfermarse o entre salir a buscar el sustento y poder tener algo que llevarse a la boca, tener con qué alimentar a sus familias. Esa es parte también de la realidad que vivimos en un país como el nuestro y que no hay que dejar de lado. Algunos actores políticos y empresariales decían, bueno, sobre todo políticos de la oposición decían, es que hay que extender el confinamiento. Sí, y mientras tanto, ¿qué le das de comer a la gente? La gente tiene que salir a buscarse también el sustento. Pues bueno, amigas y amigos, con esto estamos cerrando la transmisión del día de hoy. Vamos a enviar los saludos, por supuesto, a quienes nos regalaron, como siempre, el amable favor de su presencia. Vamos a ver aquí Judith Galván, Vane Retana Vaz, Ángeles Dávalos, Mayra Enríquez, Vianey Vázquez, Eli Torres, Sara María, Patricia Sáenz, Lore TL, Federico Sandoval, Fabi Martínez, Patricia Sáenz, que nos decía: para dictadores el mejor ejemplo es el gobernador de Jalisco. Efectivamente. Jorge Alba dice: bien, Manuel, saludos. Maestro Jorge Alba, saludos. Qué bueno que nos acompañaste. Esperemos que no sea la última vez. Nec López, Vianey Vázquez: estaban acostumbrados a jugar sucio, pero no pueden vivir sin hacerlo. PRI-PAN y otras ratas. Lo importante aquí también es que son, como dice el presidente, son tiempos de definición, y bueno, pues ahí ya se están definiendo. ¿Verdad que sí son lo mismo? Tan son lo mismo que se ponen de acuerdo para tratar de regresar al poder. Vamos a ver si estarán a la altura de ese desafío. Yo creo que no llegan ni a la vuelta de la esquina. Patricia Sáenz nos dice: el neoliberalismo ya demostró que solamente ha provocado el empobrecimiento de las mayorías en favor de del primero de los ticos. Ahí como que a lo mejor no se escribió bien lo que quería decir. Maribel López, Vianey Vázquez nos dice: los apoyos que dieron en las becas para empezar ayudaron a muchas familias. Efectivamente. Patricia Sáenz nos dijo: la oposición moralmente derrotada se ha dedicado al golpeteo político, a todo lo que haga el gobierno con el apoyo de la prensa mentirosa y los comentócratas chayoteros que nunca vieron la debacle del país durante los sexenios prianistas, ahora apoyados por empresarios y gobernadores traidores a la patria y asesorados por la ultraderecha que apoya George Soros. Bueno, pues aquí son los comentarios, las participaciones. Muchas gracias a todas, a todos, amigas y amigos, por acompañarnos el día de hoy, regalarnos como siempre el amable favor de su presencia. Recordarles que este espacio es un contenido por la promoción de una cibercultura para el consumo y producción inteligente de contenido en la red, en este caso contenido de carácter informativo puesto a su disposición para realizar un ejercicio de tesis, antítesis y síntesis sobre los temas más relevantes de la realidad nacional. Contrasten ustedes la información, los tres grandes bloques informativos: la información que brindan los medios tradicionales, la información que brindan las instancias oficiales y la información de contraste que medios alternativos como este ponen a su disposición para que ustedes hagan ese comparativo. ¿Quién dice qué? ¿Por qué lo dice? ¿Para qué lo dice? Pregúntense: ¿por qué estoy yo dando esta información? ¿Qué intención tengo? ¿Qué beneficio puedo tener si no es el que trate yo de compartir un punto de vista alternativo sobre las cosas que están pasando en nuestro país? ¿Qué es lo que ganan los medios tradicionales de comunicación? ¿Qué es lo que ganan los medios oficiales? Y al final ustedes tomen su punto de vista, formen su propia opinión. Esa es la apuesta, esa es la postura. Y bueno, amigas y amigos, les agradezco mucho, les invito a suscribirse a nuestro canal en YouTube.
Ciberterritorio Informativo, Manuel López Sáenz. Denle me gusta a los videos, compartan para que poco a poco lleguemos a más y más personas. Muy buenas noches, que descansen, acompañen a Ángeles Dávalos el próximo lunes a las 9 de la noche en Ciberterritorio Socioemocional. Nosotros nos volvemos a ver el martes, como de costumbre, a las 10 de la noche. Que descansen y hasta la próxima.